esperando que llegue la comunicación oficial del señor Guadalupe. Y en ese momento, como presidencia, vamos a emitir un pronunciamiento. Presidente Carlos Alvarado, de RPP Noticias. Si bien usted está esperando, digamos, un informe, un pronunciamiento documentado, oficial del INPE, pero, digamos, por lo que se conoce, ¿considera usted que este es un caso que de oficio debe verlo la Comisión de Ética? Soy muy respetuoso de las decisiones de las comisiones. Supongo que se va a instalar la comisión, va a elegir su mesa directiva y en todo caso ellos tomarán las decisiones pertinentes. Como presidente no me compete pronunciarme al respecto. Pero insisto y reitero, una vez que lleguen los documentos oficiales del señor Pérez Guadalupe, nosotros vamos a determinar cómo vamos a actuar. Congresista, buenas tardes. Francisco Flores, de Panamericana Televisión. Presidente, quería hacer una consulta con respecto a las declaraciones que diera el mismo expresidente Fujimori ayer en este medio local. Él ha dicho que si se le otorgara la posibilidad de salir de prisión, la posibilidad de un arresto domiciliario, probablemente un indulto, él seguiría participando de política. ¿Qué opinión le merecen estas declaraciones? En todo caso, el señor Fujimori ha sido sentenciado y tiene que ceñirse a determinadas normas de comportamiento. Y creo yo que dentro de esas normas no es posible que quienes tienen sentencia vigente, ya sea domiciliario o no, puedan hacer política. Pero en todo caso son suposiciones y son posiciones de él. Mientras el hecho no se suscite, no nos debe merecer mayor comentario. Presidente, buenos días, o buenas tardes, presidente de Radio San Borja, Fernando Palomares. Presidente, de acuerdo a lo que hemos podido apreciar a través de las imágenes de los medios de comunicación, ¿usted considera de que por digamos, concierto o ya arreglado espectáculo que hemos apreciado, considera usted que ha habido un secuestro por parte de los dos parlamentarios a la enfermera, no dejarlo salir para que dé aviso a las autoridades de lo que se estaba produciendo dentro del recinto? Y para terminar nada más la segunda pregunta, si es que la enfermera ya ha realizado una denuncia aquí ante el Parlamento sobre este hecho. Aún no nos llega, y de llegar la derivaremos a los entes pertinentes, pero actúo de la misma manera que en todos los otros casos, no vamos a adelantar opinión, hasta tener los documentos oficiales, pues lo peor que podría hacer como titular de un poder del Estado es actuar a la ligera. Guillermo Cáceres, del Diario Expreso. Presidente, quería saber, ayer se ha conocido la opinión de Oficialía Mayor sobre el tema de la congresista Marta Chávez. Quería saber si esta opinión es vinculante, debería ser aceptada. Marta Chávez sigue siendo coordinadora del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos. Y esa es una pregunta. La segunda es relacionada, esta semana en algunos medios de comunicación se ha conocido que algunos ministros actuales han participado de la reforma judicial que emprendió José de Lepiani en los últimos años del fujimorismo, en la década del 90, como Wilfredo Pedaza, Eda Rivas y una serie de otros altos funcionarios de ahora. Quería saber su opinión sobre ese particular también, presidente. Buenas tardes. Gracias. Bien, en el tema de la participación o no de los ministros, ellos son los emplazados y ellos van a tener que hacer sus descargos. Lo único que nos queda es ratificar nuestro férreo compromiso con la democracia y condenar, ¿no?, todos esos hechos que destruyeron a nuestras Fuerzas Armadas, cerraron el Congreso, intervinieron en el Poder Judicial y obviamente permitieron se instaure una dictadura. En todo caso, insisto, en las alusiones personales, cada uno de los aludidos tiene que salir a defender. La otra parte de su pregunta, ¿cuál era? La Oficialía Mayor ha actuado con plena independencia. El contenido de su resolución ni me la han comunicado, menos me la consultaron, ¿no? La opinión, dice que los números para el CONUS se redondean hacia arriba, que es como ha estado actuando siempre el Congreso de la República a través de sus comisiones. A quien le compete resolver sobre esa opinión, sobre sus características, sus alcances, es a la Comisión de Justicia,
que estoy seguro lo va a hacer en la próxima sesión que tenga. Presidente, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Grecia Pimentel, de Radio Exitosa. Le quería hacer dos consultas. La primera de ella, al margen de las investigaciones que va a realizar la Comisión de Ética con respecto a los dos parlamentarios fujimoristas sobre el tema que ya habían mencionado mis compañeros, ¿cómo califica usted el comportamiento de sus colegas de esa bancada en vista de que su gestión se ha propuesto mejorar la imagen del Congreso? Primero eso, y después otra interrogante con respecto a los candidatos a las autoridades faltantes del BCR, del Tribunal Constitucional y también de Defensor del Pueblo. ¿Quiénes son los candidatos a estos cargos que aún están pendientes y que, por ejemplo, hay varios gremios ya que tienen que proponer los candidatos? ¿Quiénes son? Bueno, exhortamos a los congresistas a actuar con serenidad, con mesura, con respeto a la Constitución, con respeto a los poderes y con respeto a los seres humanos. Sobre el tema específico, insisto y reitero, no nos vamos a pronunciar hasta tener la comunicación oficial. En cuanto a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, el Banco Central y la Defensoría del Pueblo, quiero comunicarles que algunas bancadas ya han hecho llegar sus propuestas y con satisfacción les digo que todas ellas, hasta el momento, de primer nivel, de destacados ciudadanos, coincidentemente alejados del quehacer político, pero con una gran trayectoria de vida. Algunos colegios, como la Federación de Colegios de Abogados del Perú, o la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, han hecho también ya llegar una propuesta conjunta. Pero en cuanto a los nombres, no es bueno aún ponerlos a la palestra porque se barajan, se maltrata a veces, y al final de cuentas ni siquiera salen propuestos algunos de ellos en la terna. Entonces, lo que sí digo con satisfacción, que hasta el momento, todas las propuestas hechas por algunos colegios profesionales y por algunas bancadas se adecúan al perfil que hemos estado sosteniendo. Congresista, buenas tardes. Congresista, Canal 49 Radio La Luz, Liliana Victorio. Congresista, ¿usted comparte la opinión con Congresista Bogatás que manifiesta que el exmandatario Alberto Fujimori debería cumplir su condena en Japón, ya que él, ¿no? su origen que él había declarado es japonés? Eso legalmente no es posible, ¿no? Entonces, los temas de la situación del señor Fujimori se están discutiendo en el Poder Judicial, pero la propuesta concreta hecha por el congresista Bogatás en nuestro ordenamiento jurídico es absolutamente imposible. Presidente, ¿cómo está? Buenos días, buenas tardes, estamos en vivo para Canal N. Sé que ya habló del tema del expresidente Fujimori y lo que ha pasado con los congresistas Julio Ago y Kenji Fujimori, pero estamos en vivo en estos momentos y quisiera saber cuál es su punto de vista respecto a ese tema. Se está pidiendo que Comisión de Ética, que acusaciones constitucionales también se pronuncie. No, lo que nosotros pedimos a los congresistas es actuar con mesura, con respeto a la separación de poderes, pero en ese tema concreto no nos vamos a pronunciar hasta recibir oficialmente los documentos. Presidente, y las imágenes que ha visto no les llama la atención, son dos congresistas prácticamente haciendo una barrera humana, evitando que los agentes del INPE se trabajen. Por eso mismo, esperamos como poder del Estado las comunicaciones oficiales y tenga plena certeza que de llegar vamos a actuar con prontitud y la vamos a derivar a los entes pertinentes. Lo que no podemos es adelantar opinión. Presidente, si me permite incidir en este tema, pero hay un hecho concreto, ya se cuestionó el tema de las visitas que tenía Alberto Fujimori y lo que ha dicho José Luis Pérez Guadalupe es que envió un oficio al Congreso para que estas sean reguladas, se regule, de alguna forma se coordine el acceso de los congresistas para visitar a Fujimori. ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo? Porque al parecer, según entendimos de la conferencia, no se había llegado a ningún trato. Esa comunicación no me ha llegado, pero en todo caso el accionar de los congresistas está regulado en la Constitución y en las leyes. Ahí no se requiere de ninguna interpretación. Y todos sabemos la magnitud de nuestras facultades y los límites de las mismas. Y así es como debemos actuar. Presidente, son más de 300 visitas en un mes y muchas de noche. Por eso mismo, estamos actuando en base a suposiciones. Una vez que lleguen los informes oficiales, me acaban de informar que acaba de llegar el informe del INPE a esta oficina, pero acaba de hacerlo. No, nosotros
vamos a actuar con mucha prontitud. Presidente, Ese dato acaban de dármelo exactamente hace medio minuto. Presidente, buenas tardes. Arcadi Landé, de Frecuencia Latina. En cuanto a la elección de Marta Chávez como miembro, presidenta del Grupo de Derechos Humanos, la opinión de Oficialía Mayor ¿es materia de interpretación o los congresistas deben acatar lo que ellos digan? Todas las leyes se interpretan y al final de cuentas es una opinión. Yo lo único que le invoqué al oficial mayor que actúe en estricto cumplimiento del reglamento del Congreso, sin ninguna motivación política ni de otra índole. Ya Oficialía Mayor ha actuado con absoluta independencia y esperemos que esa posición sea evaluada por la Comisión de Justicia, que sea ponderada y que se actúe respetando el texto expreso de la ley. Presidente, buenas tardes. Jenny Garamendi, de la UTP. Según el procedimiento parlamentario, ¿es correcto que la Oficialía Mayor se haya pronunciado y haya dicho que es inválido la elección de la señora Marta Chávez como coordinadora? Lo que ha dicho Oficialía Mayor, lo que ha hecho Oficialía Mayor es interpretar el reglamento del Congreso para casos de quórum, si el redondeo es hacia arriba o hacia abajo. No se ha pronunciado por ninguna nulidad. Lo que ha evaluado es un hecho fáctico y la comisión tiene que, obviamente, en base a ese informe, pronunciarse. Pero si no hubo quórum, presidente, ¿no significa que es nula esa elección? Esa es la opinión de la Oficialía Mayor. Esperemos que la Comisión de Justicia también actúe en base al texto expreso de la ley. ¿Para usted Marta Chávez sigue siendo coordinadora de Derechos Humanos? Dejemos que se pronuncie la Comisión de Justicia, no hay que subjetivizar. Ahora, justamente, presidente, en esa misma línea, vale preguntarle, para que quede más claro, si es que esto es vinculante o no, es decir, si la Comisión de Justicia o este grupo lo tiene que acatar de todas maneras. Yo creo que por eso, en ese sentido, para que lo pueda aclarar. No, es una opinión, pero es una opinión que está interpretando el mandato expreso de la ley. Y el cumplimiento de la ley sí es obligatorio para todos. Pero esto debe ser sometido a voto de la comisión. Se lo pregunto porque Juan Carlos Seguren esta mañana ha dicho efectivamente que no es vinculante, pero que en su juicio pues ya se había dejado sin efecto el tema de la coordinadora. Y por cierto, Marta Chávez ha enviado un oficio esta mañana a los diferentes miembros del subgrupo, firmando como coordinadora, citando al lunes a una reunión. Pero además hay que añadir que la ley no se interpreta, la ley se cumple. Entonces, seguro que la Comisión de Justicia va a evaluar la opinión, porque como ustedes bien lo saben, es una opinión de Oficialía Mayor, y va a ponderar la coincidencia de esa opinión con el texto del reglamento del Congreso. Lo que no podemos hacer aquí es dejar de respetar el reglamento del Congreso. Presidente, con respecto a las denuncias, a las denuncias periodísticas que han habido contra el congresista Llovera, ¿qué nos podría decir? Porque ese es un nuevo caso que empaña nuevamente la imagen del Parlamento con una nueva modalidad de recorte de sueldos, aparentemente. Me ratifico en lo que dije en los anteriores casos. Toda denuncia va a ser evaluada con mucha objetividad, con bastante firmeza y con prontitud. Y lo mismo va a suceder con la denuncia que se ha hecho al congresista Llovera. Supongo que ya la Comisión de Ética va a intervenir, ¿no? Y espero que también, y estoy seguro lo va a hacer, actúe con la misma rapidez con la que actuó en el caso del congresista Urtecho. Y ahora quizá en el caso del congresista Urtecho hay un tema que hay que aclarar, ¿no? Salió una nota informativa diciendo que él podría, una vez que se cierre la legislatura, seguir cobrando sus ingresos. Entonces, hay una norma del Congreso que dice la sanción se da en ética por periodos legislativos. Y eso es más perjudicial para el congresista sancionado. Pues se le suspende la sanción cuando no hay legislatura, se reinicia la legislatura y vuelve a correr la sanción. En la práctica, una sanción de 2 meses se convierte en 4 o 5 meses. Sin embargo, en el tema del congresista Urtecho, yo invocaría a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que actúe con mucha prontitud. Que actúe con mucha prontitud porque, sí, pues sería contraproducente
que un tiempo después vuelva a estar cobrando sus emolumentos en el Estado. Presidente, justamente de ese tema quería un poco también que nos aclare, los que están suspendidos ¿pueden seguir ingresando a sus oficinas? ¿Y sus trabajadores también pueden seguir laborando? A ver, hay un acuerdo de la mesa directiva mediante el cual si los congresistas son suspendidos, sus despachos siguen abiertos, entendiendo que hay trámites pendientes, hay gestiones de la población, hay investigaciones, hay hechos que tienen que seguirse suscitando, ¿no? La pregunta es si un congresista puede entrar a su despacho. Lamentablemente sí, porque como cualquier persona tiene el derecho a libre tránsito. Lo que no puedes despachar, lo que no puedes actuar como congresista, lo que no puedes participar en el pleno, lo que no puedes votar, participar en las sesiones y menos cobrar sus ingresos. Por ahí se cuestionaba por qué, por ejemplo, un congresista entra suspendido, entra al Congreso de la República. Pero la libertad de tránsito es un derecho de todos los peruanos. La suspensión a nadie le corta ese derecho. Se le suspende de su función congresal. No puede ejercer su función congresal y en eso el Congreso está actuando con firmeza. Lo que está en debate y se va a ver en el próximo Consejo Directivo es si se mantiene la vigencia del acuerdo de mesa, unánime además, de todas las bancadas, que no fue en esta mesa, mediante el cual los despachos de los congresistas se mantienen abiertos. Eso se va a evaluar, ya se programó, ya se convocó para ese tema en el próximo Consejo Directivo que debe realizarse en cualquier día de la próxima semana. ¿Alguna otra pregunta? Bien, señores periodistas, muchas gracias. La costumbre. Las declaraciones del titular del Parlamento, donde ha señalado algo muy importante referente a esta comisión especial que se encarga para elegir a estos funcionarios del Banco Central de la Reserva, Tribunal Constitucional y Defensoría del Pueblo. El titular ha señalado que ya las bancadas han entregado las propuestas, así también como el Colegio de Abogados. Y lo que ha señalado es que existen ya profesionales de primer nivel como se requiere. También se ha pronunciado el presidente ante la pregunta de un periodista referente sobre las declaraciones del expresidente Alberto Fujimori a un medio radial en la cual no estaba autorizada y espera pues el documento que pueda ser enviado por parte del jefe del Instituto Nacional Penitenciario, José Luis Guadalupe, para que pueda pronunciarse. Hasta aquí con la conferencia de prensa del titular del Parlamento. Adelante.